Rafa nos sigue emocionando, amigos. 4 horas de partido. Os lo voy a comentar ahora todo lo que ha pasado. Empezamos. Pues voy a comentar lo mejor, lo positivo, lo más positivo y lo peor, lo más negativo del partido de hoy de Rafa. Ha sido un partido con mucha intensidad. Nabone es un especialista en tierra, argentino, y está a un gran nivel. Ha aguantado muchas embestidas de Rafa, ha estado, bueno, ha tenido, en algunos momentos ha tenido fallos, pero ha estado en general bastante sólido. Y Rafa se ha encontrado con una pared, ¿no? Es como casi como si estuviera jugando un poco contra el mismo, ¿no? A día de hoy, o sea, no es el Rafa que conocemos, todo me entendéis lo que quiero decir. Y, y ha estado súper igualado el partido. Fijaos que empezó bastante bien el argentino Nabone. 4-1 se puso en el primer set. Rafa remontó hasta el 6-5. Jugó bastante bien Rafa, jugando profundo, porque se le estaban quedando bolas bastante cortas, que el argentino se metía dentro de la pista, dominaba con el revés, con la derecha le pegaba muy fuerte. Rafa no podía levantar la bola bien, le botaba la bola en el cuadro de saque, y ya sabemos que ahí Rafa está vendidísimo, ¿no? Y a partir, como decimos, de ese 4-1, tiró bolas más altas con más peso, bolas más profundas, y Nabona empezó a hacer muchos más fallos y Rafa bastante menos y a un nivel bastante alto. Como decimos, en el 6-5, bueno, ya se llegó al tiebreak, pero ya se veía que Nadal estaba pegando un bajón y Nabone también subió un poquito el ritmo, ¿no? Y bueno, en el tiebreak se puso 5-1 arriba Nabone y Rafa no pudo hacer nada ahí. En el segundo set, 3-0 de Nadal, otro salto, 3-0 de Nadal. A partir de ahí, Nabone remonta y empata el partido. 3-3, 3-3. Llegan al 5-5 y al final Rafa pudo romper el saque y acabó 7-5. Y luego, en el tercer set, se pone Nabone 2-0 y Rafa logra recuperar. Hasta el punto de que se pone un break arriba, 5-4 y saque. Pierde el saque. 5-5. Uf, qué dramatismo, qué dramatismo. Verás cómo acaba esto. Y casi 4 horas de partido, digo, verás que al final, pues nada, al final 7-5 de Rafa, le hizo contra Red 6-5, contra Rec 6-5 con saque de Nadal y con 40-30 gana el juego y el partido, ¿no? Lo más positivo, a ver, Rafa estaba intentando de jugar profundo, alto, y en Nabone había eh, fases del partido que le dejaba y otras fases del partido que no le dejaba. Ha sido como una montaña rusa todo el partido, ¿no? No ha sido muy alto de intensidad, pero unas veces uno estaba muy alto, otras veces más bajo. Unas veces conseguía Nadal echar para atrás a Nabone y otras veces no lo conseguía, ¿no? Nabone decía, yo no puedo echar para atrás porque si empiezo a jugar al ritmo de Rafa, es que
es que me gana. O sea, a pasar bolas no le voy a ganar yo a Rafa, ¿no? Entonces se ha ido metiendo dentro de la pista, metiéndose con el revés dentro, pegándole cruzado, atacándole mucho al revés de derecha, abriéndole mucho ángulo a Rafa en el revés. Y, y Rafa la verdad es que no ha estado muy bien con el revés cruzado cuando la abría. La única forma de defensa que tenía Rafa era tirar bola, defenderse con bola alta, ¿no? En algunas situaciones la ha salido bien y en otras no, ¿no? En fin, yo le veo ahí que no le ha costado, le cuesta colocarse un poco ahí en el revés y darle cruzado, o sea, no termina de girar bien las manos y no sé, no le sale demasiado centrado ese revés cuando quiere tirarlo cruzado, entonces, bueno, le da mucha ventaja al rival a la hora de pegar de derecha, ¿no? Con la derecha sí, con la derecha te abre Rafa unos ángulos que te saca totalmente de la pista y la deja libre, ¿no? En la paralela. Pero de revés le cuesta bastante, ¿no? Normalmente le cuesta bastante a todos los jugadores a dos manos de hacer ángulos con el revés a dos manos, ángulos cortos. Les cuesta bastante. Y en este caso a Rafa le cuesta un poco. Lo que sí hace bien es cuando le tiraba Nabone de derecha, que Nadal iba con tiempo y se metía dentro de la pista y cambiaba ese revés paralelo, que ahí sí lo hacía bien. Y luego había situaciones en las que Rafa repetía muchísimo derechas cruzadas al revés, 5 o 6 repeticiones al revés. Ya el jugador ya se lo espera y te cambia un paralelo o se te mete dentro de la pista. O sea, hay que, hay que cambiar más el juego. A lo mejor Rafa tenía un poco de miedo a que le escorara a su zona de revés, ¿no? Y ya se despista, pero es que tiene que hacerlo. Rafa lo que tiene que hacer es lo que ha intentado. Claro, muchas veces el otro jugador no te deja, ¿no? Pero cambiar ritmo, levantar la bola y cuando puede acelerar y meterse dentro, hacer bolas rápidas, bolas lentas, compaginarlo, ¿no? Pero bueno, también Rafa tiene muchísimos problemas con el saque. Bueno, ya lo tenía antes, ¿no? Pero bueno, más o menos los podía solucionar, pero ahora con la lesión que tuvo, la abdominal, ha cambiado un poco la forma de sacar para no estirarse tanto hacia arriba, que no sufra el abdominal tanto. Y la verdad es que le cuesta un mundo sacar su saque adelante, porque es que no gana un punto de primer saque, gana muy pocos. O sea, donde gana más puntos es en la zona digamos, de la ventaja hacia el revés del contrario, que le saca fuera de la pista y muchas veces, pues, según cómo resta el contrario, tiene la pista libre o sube y acaba el punto en la volea. Pero claro, eso no lo puede hacer siempre porque el otro rival se da cuenta, ¿no? Y le cuesta muchísimo ganar sus saques. Entonces, claro, con la edad que tiene Rafa y jugando así, cada punto trabajando y tal, va a ser muy complicado. O sea, Rafa va a tener que intentar hacer otro tipo de cosas, tiene que acortar los puntos, mm, no sé de qué forma sacar, pero no sé, tiene que pensar en hacer algo porque, ya os digo, trabajar todos los puntos. O sea, no es como otros jugadores que, estoy aquí, necesito un buen primero y te saca un primero, obviamente hace un ace o el otro pega un resto forzado y la tira fuera. Eso no lo tiene Rafa. Rafa tiene un saque muy puesto que el otro te resta y ala, y a jugar el punto. Entonces, muy complicado. Ha tenido la suerte de que el otro jugador, Nabone, es igual. Tiene un saque muy puesto, o sea, no tiene un saque definitivo para hacerte ace o para hacerte, como se suele decir, un saque gratis de primero. Y han sido casi todos los puntos así, saque y a jugar, pum, pum, pum. Pero bueno, lo positivo es que Rafa ya puede jugar
a esta alta intensidad durante 4 horas y estar bien de cabeza para aguantar. ¿Qué es lo negativo? Pues que durante estas 4 horas no ha sido lineal, ¿vale? No es como a otros jugadores, a lo mejor puede ser Carlito, que muchas veces tiene desconexiones de mentalidad, ¿no? Que bueno, se despista o baja la intensidad y tal, y el otro jugador te supera, ¿no? En este caso no es por eso, es porque le falta a Rafa continuidad de partido, le falta competición. Y, y este partido le va a ayudar muchísimo, muchísimo. Bueno, ya es una mejoría, porque imaginaros unos meses atrás que perdía el primer set, ¿os acordáis ahí en el Conde Godó contra De Minaur? Que perdió el primer set, que a lo mejor me parece que duraba 1 hora o por ahí, o 1 hora y 10, y dijo hasta aquí he llegado. Ahora 4 horas de partido a alta intensidad. Así que el próximo paso es saber mañana cómo se levanta y cómo juega, si su cuerpo se recupera. Va a ser interesante ver esa evolución y bueno, a ver. Pero este partido le ha ayudado bastante, bastante para su cuerpo, para su moral. Y nada, está en semifinales y nada, vamos a ver qué tal, pero había que hacer un vídeo porque bueno, nos sigue emocionando Rafa. Esperemos que pueda ganar mañana, que esté su cuerpo bien y a ver bueno, si ya pudiera ganar el torneo sería fantástico para él, ¿no? Llegaría con una moral y con un estado físico bastante, bastante bueno a los Juegos Olímpicos, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.